Abramos la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Si es posible y proyectamos los textos, porque como son bastantes, entonces para llevar la secuencia. Dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. El título de esta enseñanza se llama Un líder que consuela. Un líder que consuela. Nuestro Señor Jesucristo dijo que pusiéramos los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y que Él es nuestra guía. Por tanto, el primer consolador que es efectivo y que ha sido efectivo con nosotros ha sido nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él, desde su liderazgo, cuando estaba aquí en la tierra, nos enseñó tanto vivencialmente como con sus palabras sobre cómo un líder debe de consolar. Primero, ¿qué es entonces el consuelo? Si estamos hablando de un líder que consuela, ¿qué es el consuelo? Se define o se refiere al descanso y alivio psicológico que se brinda a alguien de la pena, molestia o fatiga que le aflige, que le oprime de tal manera que su ánimo es menguado. Eso lo sufre por pérdida grave o dolorosa ante alguna situación. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido. La persona queda oprimida, afligida, fatigada y requiere descanso y alivio psicológico. Entonces ahí está lo que en grosso modo se podría definir como qué es consuelo. Remitámonos a Eclesiastés, pero no dejemos Juan 14 porque vamos a continuar con él. Vámonos a Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés sabemos que fue un libro escrito por el rey Salomón, hijo del rey David. Eclesiastés capítulo 4:1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí que las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Dios dice que Él ve nuestras dolencias, nuestras aflicciones, y que Él ve y que Él se mueve, se vuelve hacia la atención de nosotros. O sea, Él nos atiende, como cuando un padre tiene su hijo pequeño y se vuelve a ver el dolor o por qué su hijo está en una situación de aflicción. Así se vuelve Dios a favor de nosotros, y Dios ve las violencias que nos son hechas. En este tiempo que vivimos, sabemos que la Biblia lo dice, que los tiempos son malos y que la maldad ha aumentado. Para nadie es un secreto que cada día vivimos en una lucha constante, cada uno de nosotros, en diferentes situaciones. Luchas de opresión, luchas de calamidades, luchas de necesidades, luchas con nuestra mente, luchas que producen al final desánimo. A través de ese desánimo
ya hemos visto aquí, porque Dios nos ha estado enseñando sistemáticamente, que es un arma que el diablo usa para poder sacar al cristiano de la vida en Dios, porque le mengua su fe a través del desánimo. En este momento dice que se hace debajo del sol, o sea, en este mundo. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Dios ve nuestras lágrimas. De hecho, la palabra de Dios dice que bienaventurados los que lloran, porque recibirán ¿qué? Consolación. Pero también dice de las lágrimas que serán enjugadas, secadas de nuestros ojos, y no habrá más llanto ni clamor, que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, en Apocalipsis, como una promesa. Pero también dice de las lágrimas que Él toma nuestras lágrimas que están delante de su presencia y las pone en una redoma. O sea, Dios las tiene como un tesoro, como un aceite que nosotros producimos bajo esa situación de opresión. O sea que Dios nos tiene en cuenta y las toma para consolarnos, para recordar su consuelo para con nosotros. No porque a Dios se le olviden las cosas, pero Dios es tan perfecto que aún la sangre de su Hijo la tiene delante de su trono como pacto eterno. Y en este caso, nuestras lágrimas es como pacto a su misericordia, no que nosotros hayamos hecho a Él, sino que Él la hace a nosotros. Eso mueve a la misericordia de Dios. Por eso dice que debemos orar con gemidos, con lágrimas, con lamentos. Entonces es el ingrediente. Pero dice sin tener quien los consuele. Sí, en el mundo, en las situaciones que estamos, muchas veces quedamos solos. Y a través de esa soledad, que realmente no estamos solos, pero a través de ese sentir que estamos solos, en esa soledad, viene el desánimo. Entonces ahí es cuando ponemos la mirada en las personas que están con nosotros, en los que nos rodean, aún en los de la iglesia, pero cuando vemos que no tenemos ese apoyo, ese consuelo, sino más bien una crítica, y no constructiva, sino destructiva, entonces ya nos desanimamos aún más. Y ese es todo el contenido de este mensaje, va a eso. Uno, que Dios nos consuela y siempre está atento. Pero dos, que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser líderes de consuelo. Que seamos líderes que consolemos a los demás. No necesitamos ser nombrados. Cada uno de nosotros somos líderes. Aún independientemente de la edad, del cargo, del estudio, del dinero, de la posición o de lo que tengamos, sea secular o sea en la iglesia. Cada uno somos líderes. Cada uno. Por tanto, es un deber para todos consolarnos los unos a los otros. Y vamos a ver por qué y de dónde es ese mandato de consolarnos. Vámonos a Eclesiastés capítulo 7. Capítulo 4, versículo 7. Dice, y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Continuamos leyendo. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces aquí ya hemos visto, una, cuando sufrimos por las violencias que nos hacen externas, pero dos, cuando sufrimos y necesitamos consuelo por nuestra misma mente, por nuestro mismo corazón, por nuestros mismos deseos, los cuales a veces no podemos alcanzar. Y eso para nosotros es muy difícil de aceptar. Para nosotros es difícil aceptar por qué unos sí son bendecidos y no les toca tan duro, y otros que nos toca más duro, no lo somos tanto. Pero Dios en su palabra es claro y dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios sabe que si quizás nosotros no nos tocara de esa manera, más duro, quizás que otros, quizás no valoraríamos lo que Dios nos da,
Quizás utilizaríamos esa bendición para vanagloriarnos. Quizás utilizaríamos esa bendición para pecar. Porque de eso sabemos muchos. Muchos sabemos de esa situación. De hecho, la mayor parte de las personas que despilfarran el dinero es aquellos que más ganan dinero. Y muchas veces esas personas los despilfarran en trago, en mujeres, en drogas alucinógenas y demás. Pero si no tuvieran nada ni dónde conseguir, pues muy probablemente no irían, porque no tuvieran dónde conseguir. Entonces Dios sabe por qué. Vamos ahora lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14. Juan 14 desde el versículo 1. Y no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo estoy atento de ustedes. Yo vuelvo mi rostro a ustedes, no les doy la espalda. Yo veo todas las situaciones y todos los problemas, las necesidades, las dificultades, las luchas internas que ustedes tienen. Y yo no los dejo solos. Yo estoy ahí para ayudarlos, porque yo prometí estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces el Señor nos está recordando de que Él está ahí para consolarnos. Que no se nos olvide que siempre podemos acudir a Él porque Él está ahí. Él lo que quiere es que nuestras lágrimas estén en su redoma, o sea, que nos humillemos con un corazón sincero, diciéndole: Señor, tú sabes lo que soy, tú sabes lo que me pasa, aunque no sea justificado lo que yo siento o pienso, te ruego, ten misericordia, y como siempre lo has hecho, consuélame, ayúdame, envíame a aquellos que también me pueden consolar, fortalecer, ayudar. En estos días recibimos una invitación y esos pequeños detalles también son consolación, fortalecen a los demás. No se nos olvide eso, son detalles pequeños, pero con el hecho de usted poder invitar a un hermano en Cristo, a un familiar, a algún detalle pequeño, así sea a una guapanela en su casa, eso le consuela a esa persona. O sea, hay tantas cosas que el Señor quiere que empecemos a hacer entre nosotros, por lo que ya más adelante vamos a tocar. Y quizás lo estamos haciendo, pero quiere que incrementemos aún más. Y creo yo de esa manera, porque siento ese decir, o sea, ese sentir, lo siento decir. Sigamos sobre Juan 14, ahora versículo 15. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, mírese que el líder, primero, como lo hemos visto, debe ser un consolador, debe consolar. No debe criticar para destruir, porque a nosotros no se nos dio ese ministerio de juzgar, se nos dio el ministerio de edificar, de construir, de fortalecer, de apoyar. Hoy en día somos muy fáciles para criticar al hermano, porque no es como yo creo que debería ser, pero es que nosotros realmente no somos perfectos, y si lo fuéramos, nunca alcanzaríamos la estatura de Cristo, y Él se humilló hasta lo sumo. Y si Cristo nos enseña, nuestro Señor, a que uno debe consolar, mucho más nosotros que no lo somos a la estatura de Él. Mire que esta palabra que estamos viendo, Él se la está diciendo a sus discípulos, pero en ese momento sus discípulos no tenían la estatura que llegaron a tener. De hecho,
más de la mitad se descarriaron después de que Él entregó su vida en la cruz. Pero el Señor, mire que los consoló y los edificó, los confortó y los continuó ayudando. Y cuando el Señor dijo me voy, no los dejó solos, los siguió consolando. Aquí dice, además también le envía otro consolador, el Espíritu Santo. La hermana al iniciar leyó esa porción de la palabra, la hermana que presidió aquí el devocional, sobre el poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que así es. Nosotros, si no podemos nosotros, tenemos que ayudar a través de otros a que se consuele. O sea, si usted o yo creemos que no podemos consolar, primero no desbaratemos. O sea, no critiquemos para destruir al otro. Mejor tengamos misericordia y tratemos de edificar, de consolar. Pero si no tiene las capacidades o no las cree tener, que todos las podemos tener, porque con un acto de ir a gastarle un tinto, con eso es mucho, pues al menos apoya a otro para que lo pueda consolar. Oiga, hermano, vea, yo veo a Julanito de tal, pero me da pena, o a Julanita de tal, ¿por qué no va? Mire, bríndele un tinto. Y estoy diciendo, pero no tiene que ser siempre un tinto. Puede ser, mire, llévele este versículo de la palabra del Señor. Si es que usted le da pena o cree que la otra persona lo puede recibir con una pared de hierro, pues mande a otro entonces. Pero, o sea, hagamos algo para edificar, para consolar, no para criticar. Ese es el problema de nosotros muchas veces. Y desanimamos a nuestros mismos hermanos, nos desanimamos entre nosotros mismos porque estamos pendientes es del hermano, no para ayudarlo, que yo lo veo como triste, lo veo como que ahora el cabello se lo está dejando como no sé, no, o sea, esa no es la tarea. La tarea sí es estar pendiente de él o de ella, pero para decirle, hermanito, Dios le ama, el Señor está con usted, levántese, el Señor da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Yo lo veo como decaído, pero tranquilo, el Señor está con usted. Él nos prometió no abandonarnos, siempre fortalecernos, siempre tener misericordia. Y si el hermano ya está que no, que yo definitivamente no, pero usted no lo sabe, pues no se ponga a decir, no, ese ya está como que. Orar es una forma, ayunar es otra forma, vigilar es otra forma. Clame a Dios por él. Reúnase con otros hermanos y en vez de reunirnos para criticar a ese hermano o hermana, oiga, pero usted se ha visto aquel, uy, no, es que ese ya no, esperemos es que lo lleve el diablo. No, mejor reunámonos con esos hermanos con los que queríamos ir a hacer una crítica destructiva y oremos por ese hermano, intercedamos por esa hermana, clamemos a Dios, hagamos una cadena de oración sin que esa persona lo sepa. Usted va a orar un día, yo oro otro, yo ayuno un día, usted ayuno otro, vamos a pelear por él. Así esa persona no lo sepa, pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos mandó, a ser reparador de portillos, no a destruirnos, y menos en este tiempo. Vamos con el versículo 25, en el mismo libro que estamos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Señor nos está diciendo, usted no sabe cómo hacerlo, yo le doy la sabiduría para que sea un consolador, para que consuele, para que edifique. Usted no lo puede hacer, se le olvidan los versículos, se le olvidan las maneras, yo le voy a recordar, yo le voy a dar estrategias. ¿Qué quiere Dios? La disposición de nuestro corazón. Pero esa disposición de corazón, ¿cómo la conseguimos? Hay una sola forma, pero a través de una causa, de un efecto. La forma es que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Entonces Él es el que nos va a colocar ese deseo. Pero el efecto que me va a producir a mí para yo poder ser un consolador, un edificador, es el amor que produce el Espíritu Santo a través de ese trato en nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos, Señor, realmente yo tampoco es que sea muy buena gente. Entonces, si usted tiene misericordia de mí, aún me permite estar acá,
ayúdeme a tener misericordia de otros también. Y Dios empezará a obrar en uno. El versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Ese es uno de los frutos que van a venir cuando uno es un consolador. Uno va a ser un pacificador. Y Dios nos envió a eso, a ser pacificadores. Mire, una persona, ya le vimos que era que una persona estuviera en un estado que necesitara el consuelo, que era una persona que estaba fatigada, afligida, oprimida, que estaba en molestia, que estaba en una pena grave. Entonces, si yo consuelo a esa persona, ¿qué le produce a esa persona? Si yo sirvo de instrumento para consolar a esa persona que está en ese estado grave, de dolor, de pena, de aflicción, de opresión, si yo sirvo de instrumento para ser un consolador o consuelo a esa persona, ¿qué le produce a esa persona? Paz y gozo. Paz y gozo. Acá lo acabamos de leer y vamos a leer que abajo también dice gozo. Mire y verá. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces también nos quita el miedo. Mire otro. Si uno logra consolar a alguien, si uno logra que el Espíritu Santo le permite al Espíritu Santo trabajar en uno, esa opresión, esa situación de aflicción, ese desespero, ese desánimo se va a convertir en paz. Se va a ir el miedo de que ya no voy a ser capaz de terminar esta carrera, de que ya no voy a ser capaz de cambiar, de que aquel ya no se va a entregar a Cristo, de que ya mi esposa no se va a entregar, de que mi esposo no se va a entregar, de que mis hijos no van a tener arreglo. Ese miedo se va. Y aparte de eso, mire lo que sigue diciendo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habráis regocijado. Gozo. ¿Sí ve? Y con esos tres ingredientes, la paz, que se haya ido el miedo, la tranquilidad, la fe, la paz, la fe y el gozo, ahí estamos fortalecidos, porque la fe lo fortalece a uno. Y por la fe son hechas las cosas. El que cree, todo le es posible. Por la paz, estamos tranquilos confiando en Dios. Y nada nos mueve, ningún viento, ninguna tormenta de problemas, ni de críticas, ni aún de lo que somos. Porque estamos en paz, que Dios prometió que nos va a ayudar y nos va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y así va a ser. Y estamos regocijados porque tenemos salvación en el Señor y estamos en las manos del Señor y le pertenecemos al Señor. Y Él es suficientemente poderoso porque Él prometió que lo que está en su mano no se perderá. Y estamos en la mano de Dios porque nosotros nos pusimos ahí. Estamos en la mano de Dios porque Él nos escogió, nos tomó, porque Él nos puso en su mano. Pero también estamos en la mano del Señor Jesucristo porque el Padre puso la mano en la mano del Señor Jesús. O sea, esta es la mano del Señor Jesucristo, esta es la mano del Padre y estamos aquí, en la mano del Señor Jesucristo y en la del Padre. Así dice la palabra de Dios, que estamos en la mano del Padre, pero que estamos en la mano de Jesucristo, que está en la mano del Padre. Entonces, si Dios nos puso ahí, ¿quién le abre la mano al Señor Jesús para sacarnos de ahí? Y ahora, si el Padre también tiene la mano del Señor Jesucristo, ¿quién nos saca de allá? Menos. ¿Sí? Entonces, por esto es lo que hace que en este tiempo haya tanto problema para que el cristiano permanezca. El dilema que estamos muchos siendo atacados por diferentes cosas, aún por nuestra mente, pero por el desánimo viene toda esta circunstancia, pero nosotros también somos instrumentos de no ser edificadores, consoladores de otros, como líderes que debemos ser consoladores, o sea, consolar a otros, edificar a otros, fortalecer a otros, apoyar a otros. Por eso es importante que tengamos gozo, que tengamos paz, para que podamos acercarnos aún a aquel que creemos que nos hizo algo negativo, aún aquel que creemos que no quiere saber nada de nosotros. Porque si uno tiene la paz, tiene el gozo, no tiene el temor, pues actúa libremente. Se acerca a la persona y le dice, venga hermano, tal cosa, le saluda,
oiga, le invito aquí para que veamos esta palabra, o tome un tratado, o no sé, cualquier cosa, un detalle, o qué bueno, cómo le ha ido, cómo está. Si el hermano no le saluda, no lo rechaza, le voltea la cara, pues sigue la persona en paz, porque hizo lo que le correspondía hacer. Juan 15, 12, 17. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí ve? Mire la secuencia que estamos viendo, que cada versículo que estamos leyendo confirma lo que acabamos de decir. Y mire que estos versículos están en secuencia. Yo no los acomodé, ellos vienen así. Así nos dio la enseñanza el Señor. Primero fue Juan 14 y luego Juan 15. En este mandamiento, entonces, que nos améis los unos a los otros. Nadie tiene mayor, estamos en el 15:12, capítulo 15, versículo 12, ahora pasamos al 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Sí ve? Que no fuimos nosotros los que nos subimos en la mano del Señor, fue Él el que nos tomó con su mano. Y si ve lo que dice acá, que el amor es el que nos va a permitir poder ayudar a los demás y ponernos en el lugar de Él o de ella, y aún sufrir también con Él o con ella. Sí, ahí dice, vea, ninguno tiene más amor que el que ponga su vida por sus amigos. Mire que ahí no está diciendo por usted mismo o por sus solo familiares, dice por sus amigos, o sea, por todos. Porque el Señor que nos dijo que nosotros deberíamos ser amigos de todos, aún de nuestros enemigos. Entonces, sigamos, ya no os llamé de siervos, bueno, ahora el 16, no me elegisteis vosotros, ahora dice en la segunda parte, y os he puesto para que llevéis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. O sea, mire, el fruto que va a producir toda esta relación de ser consuelo y de ser apoyo y no criticar a los demás, y uno dice, bueno, pero es que lo merecen, es que mire, está cometiendo. Bueno, puede que lo merezca, pero ¿quién somos para juzgar? Eso le corresponde a otro, a nosotros no, eso no es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es llevar la palabra de la reconciliación y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Difícil sí, pero Dios nos ayuda en el camino, porque Él mismo lo dice. Él dice que nos va a ayudar y que cada día nos perfecciona. Entonces, al producir ese fruto, ahora vamos a poder tener libertad y se nos abre puertas de bendición. Por eso ahí dice que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará, en el nombre de Él. O sea, cuando yo actúo de esa manera, estoy actuando de la manera del Señor, porque así el Señor actuó. El que está hablando aquí es el Señor. Y como Él actuó de esa manera y nosotros queremos parecernos a Él y estamos tratando de hacer lo que a Él le agrada, pues Él está contento con nosotros y nos da privilegios también. Igual que un niño cuando le hace caso al papá, y el niño le dice, papi, quiero un heladito. ¿Se lo gasta uno o no se lo gasta si el niño se portó muy bien, si hace caso? Pues se lo gasta uno con todo el cariño. Antes uno trata de darle no el helado más barato, sino el mejorcito que uno pueda comprarle. Porque el niño porque uno está contento con el niño, que el niño quiere agradarlo a uno. Pues así es nuestro Padre. Y antes más, porque Él sí nos ama con amor perfecto. No como nosotros, que el Señor mismo dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, en cambio Él sí es perfecto. Entonces por eso, mire que eso nos abre puertas de bendición. Muchas veces no recibimos es por esto, porque no somos misericordiosos, porque no construimos, criticamos. Sigamos, capítulo 15, 18, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo?
antes yo os elegí del mundo, otra vez os elegí, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, yo sé que ustedes tienen problemas en el mundo, pero es que así debe ser, porque debemos ser probados. Debemos ser probados. Y eso tiene un fin eterno. El ser probado en nosotros tiene un fin eterno. Por eso la palabra de Dios refiere de que será como el oro probado en el fuego. El ser probados aquí en la tierra tiene un fin eterno. Si no fuéramos probados en la tierra, nunca podríamos estar en la eternidad. Porque cuando estemos en la eternidad vamos a ser eternos, vamos a ser semejantes a nuestro Señor, vamos a ser la esposa de nuestro Señor, seremos una sola carne con Él. Todo lo que el Padre le dio, Él nos lo dará, aún su mismo poder. Y con esa eternidad, sin que nos dé hambre, con ese cuerpo de gloria, de material celestial como habla Romanos, y con todo lo que Dios nos va a dar y esa autoridad tan tremenda que vamos a tener como la esposa de Cristo. Ojo, no de los redimidos, como la esposa, porque una cosa son los redimidos y otra cosa son la esposa. No todos los salvos van a ser esposa, pero los que seamos esposa vamos a tener una gloria de Dios tan tremenda que si no fuéramos probados aquí en la tierra, allá nos dañaríamos. Eso es un fin eternal de la prueba en la tierra. Y ahí está el ejemplo y una muestra tácita y literal: Satanás. Y Dios no quiere que nos pase eso a nosotros. Entonces por eso somos lo que somos. Y Dios nos hizo como somos, menores a los ángeles, débiles, que no podemos en nuestras fuerzas vivir para Dios como dice su palabra, porque el hombre natural ni quiere ni puede, así quisiera, someterse a la ley de Dios. Pero es que si no nos hubiera hecho así el Señor, o sea, Él nos hizo así por su amor y misericordia, para cuando estemos allá, por la eternidad permanezcamos con Él. Porque imagínense, siendo lo que somos, al vernos delante del Señor, con su gloria y su poder y todo lo que Él nos dará, que son muchísimas cosas. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que no me puedo yo explicar con palabras humanas. O sea, eso quiere decir que hay muchísimas cosas más de las que se pudieron explicar con palabras en esta palabra de Dios. Y con toda esa gloria que Dios va a darnos, tenemos que recordar allá en la eternidad de que si no hubiera sido por la gracia y misericordia de Dios y que Él fue el que nos escogió y que Él fue el que nos salvó, entonces allá nos revelaríamos en la eternidad. Pero recordando allá en la eternidad, cuando venga un pensamiento, cualquier cosa, lo único que nos va a quedar es botarnos a los pies de Él y adorarlo. Porque a pesar de lo que somos y lo que fuimos aquí, Él nos salvó y tuvo misericordia de nosotros y pagó el precio de nuestro pecado, estando nosotros ya condenados, ya estando el acta de los decretos, ya había una sentencia. Eso es lo que el Señor quiere, o sea, mostrarnos, miren las consecuencias de sus actos, que por cuanto todos son pecadores, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Dios no quiso que ninguno de nosotros ni nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no envió al Señor Jesús al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para no ser consolación, sino más bien para hacer destrucción? Cuando el Señor, al contrario, hizo con nosotros. Nos levantó sin merecer nada y sin nosotros ser perfectos. Porque ¿quién de aquí puede decir que ya no peca? Yo bajo la mano porque yo no lo puedo decir. Y no porque uno quiera hacerlo. Pablo mismo lo dice, el Señor mismo lo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y cuando Pablo lo escribió, no estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando Pablo lo escribió, ya había tenido encuentros con el Señor. Ya el Señor mismo le había enseñado todo, porque Él le dice a los demás discípulos: ustedes ninguno me enseñó a mí nada. El que me enseñó fue directamente el Señor.
Me lo enseñó el Señor y me lo mostró y me dio el Espíritu Santo. Y aún así Pablo dice eso porque es una realidad. Nuestro pastor decía, aquí ninguno tenemos alas. Aquí estamos es por la misericordia de Dios. ¿Anhelamos ser perfectos? Sí. ¿Anhelamos no pecar? Sí. ¿Anhelamos agradar a Dios? Sí. ¿Anhelamos ser cada día mejor? Sí. Pero eso no es de vosotros, es por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. O sea, no es porque nosotros, no, es porque el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y quién lo envía? Nuestro Señor. ¿Y quién lo respalda? Nuestro Padre Celestial. Santo, ya ese fue el tiempo. Bueno, ahí sí me pasó lo de mi pastor. Queda la mitad del mensaje. Bueno. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 4:9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se le calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Sí? Porque es importante uno servir de consolación, de apoyo, de edificación, tener una atención con alguien, así sea, como le digo, un tinto, así sea un versículo, así sea, Dios le bendiga a mi hermano, darle un abrazo, ya, porque un día también lo necesitaremos. Y eso también Dios nos lo ha enseñado aquí muchas veces, que nosotros no estamos solos y que nosotros no somos infalibles. Y cuando venga, el Señor nos lo dijo, el que esté firme, mire que no caiga, porque es que un día va a venir también el remesón contra nosotros. El Señor dijo que el hombre que edificó la casa sobre la roca nunca le vendrían tempestades. No, eso no lo dijo. Dice, el que edificó la casa sobre la roca vendrán vientos, tempestades, golpearán con ímpetu. ¿Sí? También las tendremos en un momento, y ahí es donde necesitaremos a alguien que también nos ayude, porque nadie, como dice por ahí un algor popular, nadie sabe la gotera o la sed con el que se está bebiendo el agua, o la gotera en la casa ajena, o nadie sabe la procesión que el otro lleva por dentro. Uno no sabe cuántos hermanos aún ahorita en este momento están aquí que ya no dan más, que no tienen fuerza ninguna, que uno los ve con la cara sonriente y pueden ser hasta líderes, muchas veces hasta pastores, predican la palabra, pero ya están que no dan más, que ya. Y por eso vemos a veces hasta pastores, pastoras, hermanas en Cristo, conociendo el Evangelio, que se suicidaron. Cuando sabemos por la palabra de Dios que el homicida no entrará al reino de los cielos. Pero es eso, o sea, necesitamos salir de esa situación, porque esa situación nos tiene el diablo en ella. ¿Cuál? En que nos tiremos unos contra otros, porque la estrategia de él es antiquísima: divide y vencerás. Dividió al hombre y a la mujer de Dios en el huerto y trajo la muerte y con ella la condenación, y a través de la historia lo ha hecho. Hoy en día divide en creencias, divide por tipos sociales, divide por cuánta cantidad de cosas quiere inventar. Y si no queremos dividirnos, entonces nos quiere obligar a dividir. Y entonces ahí están los postulados que presentan ante situaciones. ¿Como cuáles? Ay, pero ver los olímpicos no es malo. No, pero mire lo que hicieron en la inauguración. Ahí explicaron todo lo que ellos están preparando, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, y el inicuo vendrá. Aquí lo tenía. Porque ya está en operación.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire la promesa, para allá vamos, no se nos olvide eso. Él vendrá y nos iremos con Él, porque Él nos llevará. Mire lo que dice al final, Él nos va a decir, vení acá, sube acá. Mire lo que va a decir acá. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, continuamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso que vimos ahí en esa inauguración es una blasfemia total y una apostasía total. Es una apostasía total, burlándose de nuestro Dios y de todo lo que significa el cristianismo. Habemos más de 3.000 millones, billones de personas en este planeta que somos cristianos y no se nos respetó esa creencia. Pero esos grupos sí piden que se les respete y se les tolere. Pero esa es la mentira de Satanás. No se quieren dividir, entonces vamos a tratar de dividirlos. ¿Cómo? Destruyéndole su fe desde los niños, porque es un horario prime donde toda la familia iba a ver eso, la inauguración de los Olímpicos, aún los niños. Y es más, dentro de los supuestos discípulos que mofaban, había una niña dando apología a la pederasta o a los pederastas, a la pedofilia, porque estaban desnudos. El que representaba al dios griego estaba prácticamente desnudo. ¿Y qué hacía una niña ahí en eso? Entonces dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es, pecado y perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí está, se opusieron, se mofaron contra lo que es la creencia cristiana. Se opone a todo, en contra de todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, ¿sí? A todo lo que sea objeto de culto de la creencia en Dios. Todo tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo, la iglesia, el Espíritu Santo que protege a la iglesia y que la iglesia clama y que el Señor prometió, dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Y por esa promesa el Señor detiene a ese inicuo. Pero apenas suene la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, salimos de acá y inicia la gran tribulación. Por eso el diablo nos quiere dividir. Por eso el diablo no quiere que seamos de edificación y consolación, sino quiere es que estemos entre nosotros mirando a ver quién se puso, quién no se puso, quién trajo, quién no trajo, para criticar, en vez de estar tratando de apoyarlo, en vez de estar tratando, no de apoyarlo, hacerlo de la apología de que si ahora se subió la falda por aquí está bien y antes súbasela más. No, apoyarlo es decirle con amor y cariño, hermanita, mire, le regalo una faldita. Y si no tengo faldita, hermanita, Dios le bendiga, venga, vamos y le invito un café, y allá en la casa, no sé, le habla la palabra del Señor, le dice, hermanita, ¿qué tiene? Y no solamente las mujeres, los hombres también. Hay muchas fallas, muchas situaciones, quizás hasta el vocabulario, muchas cosas que podemos hacer, no a criticar, con amor a edificar, a consolar. ¿Qué? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Ah, no, es que le pasó esto, pero usted no lo sabía y entonces lo había criticado. Pero ahora, en un ambiente ya más de confianza, se dio cuenta qué era lo que le estaba pasando a esa persona y ahora tiene los argumentos para poderlo ayudar o las bases. Sin criticarlo, porque a veces criticamos sin saber por qué la persona le pasó eso. No sabemos cómo nació, no sabemos la infancia que tuvo, no sabemos los problemas que tiene, no sabemos si tiene para comer, si no tiene para comer, cómo están sus hijos, qué le está pasando, a un niño si lo están abusando. Y no, este chino que no lo suban a la escuela dominical, ¿usted sabe si a ese niño lo están abusando?
Entonces, hay muchas cosas que debemos de hacer. Vamos a orar. Por eso el Señor nos está hablando esta palabra, porque Cristo viene. Ya esto se terminó. Vemos la apostasía reinante en todas las entidades internacionales, globales. Vemos el avance, vemos las guerras, vemos la naturaleza como gime. El último momento es dividir a la iglesia para que se quede la mayoría de cristianos. Pero si nosotros nos logramos unir, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tenemos que unificarnos ahora y ayudarnos en todo lo que podamos, porque esto se acabó. Y la idea es que todos nos vayamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amada misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Bendito eres y santo, Señor. Perdona, Señor, nuestra falencia, nuestra falta, Dios mío, nuestra dureza de corazón. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú eres el que muda los corazones, cambia las mentes. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigos, a ser siervos tuyos, a ser semejantes a ti, Señor. Ayúdanos a amar, a consolar, a comprender, a edificar. Ayúdanos, Dios mío, no a destruir, no a criticar. Ayúdanos, Señor, a tender la mano a aquel que lo necesita, en todos los sentidos que podamos. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú sabes lo que somos, pero gracias que tú eres perfecto, gracias que tú eres bueno y que tú envías tu Espíritu Santo para hacernos entender esas cosas grandes y ocultas y nos puedes ayudar. Todo plan del diablo, todo plan del enemigo, de demonios, de principados, seas tú reprendiéndolo, anulándolo. Cualquiera que quiera hacer daño contra tu pueblo, en el nombre de Jesús, hazlo sordo, ciego, mudo, inoperante. Haz lo que tengas que hacer para que se arrepientan. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Guárdanos y ayúdanos para hacer lo que nos corresponde en este último tiempo, llevar tu palabra, ser testigos tuyos y amarte con toda nuestra alma, fuerza, espíritu, mente y alma, y espíritu y corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Muchas gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén.